¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Bienvenidos. Un saludo desde el Centro de Fe, Esperanza y Amor, aquí en Atizapán de Zaragoza. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo en donde vamos a estar fortaleciendo la visión de los grupos familiares. Bienvenidos, hermanos líderes, supervisores, anfitriones. Gracias por el trabajo que han estado haciendo durante este tiempo, porque es a través de los grupos familiares que la iglesia sigue avanzando, que la iglesia sigue creciendo, que la iglesia sigue alcanzando a los perdidos y que la iglesia sigue haciendo su trabajo de hacer discípulos en todas las naciones. Dios les bendiga, bienvenidos, y vamos a entrar en este tiempo. Y ahí en donde estamos, hermanos, les voy a pedir que primeramente elevemos una oración a nuestro Señor, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él el que nos esté fortaleciendo, que sea Él el que nos esté dando palabra para continuar en la labor que Él nos ha encomendado. Así que si tienes la oportunidad, mi amado hermano, te voy a pedir que juntos levantemos una oración y demos gracias por la visión de los grupos familiares y gracias por cada hermano y cada hermana, ¿verdad?, que están trabajando en la visión de los grupos familiares. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos gracias por la visión que tú nos has dado de los grupos familiares, porque sabemos que no es algo recibido de hombres, sino que tú nos lo has revelado por tu palabra y que tú nos has mostrado que esta visión es tu manera en la cual la iglesia ha perseverado, en la cual la iglesia ha continuado su trabajo. Y te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor, que aquí en Atizapán de Zaragoza nosotros tengamos la visión de los grupos familiares. Y gracias porque tú has llamado a cada uno de mis hermanos y hermanas que fielmente están haciendo un servicio para ti a través de esta obra. Y asimismo, Señor, te pido por aquellos, Señor, que todavía, Padre, están dudando o no se han comprometido en esta visión, que a través de lo que hoy vamos a recibir, ellos puedan escuchar tu llamado y puedan servirte, Señor, y que los que ya estamos sirviéndote en la obra de los grupos familiares podamos ser fortalecidos en esta visión que tú has dado, Señor, principalmente a nuestros pastores, Señor, y que ahora, Señor, ha sido transmitida a nosotros y que la confirmamos a través de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues bueno, el tema que hoy quisiera compartir con ustedes es venciendo las dificultades, ¿verdad? Definitivamente a lo largo de la vida hay dificultades que uno tiene que ir superando, pero también, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia ha pasado por diversas circunstancias, diversas dificultades, las cuales ha ido superando y la iglesia ha respondido a esas dificultades. Hoy en día, hermanos, nosotros estamos enfrentando una dificultad y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de poder responder a las dificultades que se van presentando, ¿verdad? Y a través de la historia, tanto de la iglesia, podemos ver que ellos afrontaron diversas dificultades, las cuales fueron superando, como también, hermanos, a través de el mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Él también fue afrontando dificultades, pero las fueron superando. Y hoy en día ese es el gran reto que también nosotros tenemos, hermanos. Y hoy vamos a ver cómo a través de las casas, ¿verdad?, esas dificultades se han superado, hermanos. Y nosotros hoy en día, ¿verdad?, la misma palabra de Dios nos va a mostrar no solamente cómo en el tiempo de la iglesia primitiva fueron las casas, sino cómo esto, hermanos, fue establecido aún desde tiempos atrás, cuando las dificultades se presentaron. De hecho, la escritura, hermanos, nos dice ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 11, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, dice que estas cosas, ¿verdad? Después de que él está explicando la situación que vivió Israel en el desierto, dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Otras versiones, ¿verdad?, dicen que todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y quedó escrito como advertencia, ¿verdad? Pues nosotros, ¿verdad?, vamos llegando al fin de los tiempos. Me encanta este pasaje, hermanos, porque
Número uno, nos enseña cómo todo lo que ha vivido también el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros hoy en día, no solo como creyentes, sino también como iglesia. Y cómo dice que han quedado también para nosotros, porque nosotros vamos, ¿verdad?, hacia el fin de los tiempos, hacia el fin de los siglos, ¿verdad? Y hoy con todas estas situaciones, ¿verdad?, se habla mucho acerca del fin de los tiempos. Pero el punto, hermano, es que si nosotros vamos caminando hacia el fin de los tiempos, obviamente vamos a atravesar diversas dificultades y como iglesia, hermanos, debemos de responder a esas dificultades. Y como dice aquí la escritura, aún todo lo que tenemos en la escritura nos ha quedado escrito y nos ha quedado como ejemplo, ¿verdad?, de todas estas cosas. Y nosotros podemos verlo, hermanos, aún con el pueblo de Israel, cómo él afrontaba estas dificultades. Hoy en día, hermanos, ¿verdad?, una de las grandes dificultades que nosotros estamos pasando es definitivamente esta pandemia del COVID-19. Definitivamente vino a cambiar muchas cosas, hermanos, que realizábamos ya de manera normal, por llamarlos así, y hoy ha venido a presentar nuevos desafíos y nuevos retos delante de nosotros como iglesia, y ahora nosotros, ¿verdad?, debemos de responder a esos retos. No podemos esperar, ¿verdad?, a que las cosas cambien o pensar que van a volver a la normalidad, porque no volverán a la normalidad. Realmente ya esta situación ha generado un cambio, ¿verdad? Nos está presentando desafíos, y nos presentará nuevos desafíos, porque es algo que a pesar ya del tiempo que llevamos, vemos que todavía continúa avanzando, pero nosotros debemos de estar atentos a lo que la escritura nos está diciendo para nosotros poder responder a ellos. De hecho, me agrada cómo aquí el apóstol Pablo, que sabemos que es el Espíritu Santo el que está hablando, dice que aún las cosas de Israel quedaron escritas, ¿verdad? Y quedaron de ejemplo para nosotros. Y es bien importante, ¿verdad? Porque eso a mí, hermanos, cuando yo lo leo, pues genera en mí esa pasión, ¿verdad?, por escudriñar las escrituras y también el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque a veces llegamos a pensar que el Antiguo Testamento no, no es a lo mejor tan entendible para nosotros, o que qué propósitos puede tener, pero aquí en lo que estamos leyendo de la escritura que dice Corintios, podemos ver que el Antiguo Testamento también tenía ese peso en nosotros enseñarnos, ¿verdad?, en este tema que estoy hablando de vencer las dificultades, cómo ellos las superaron. Y nosotros podemos recordar, hermanos, que en el momento de que Israel comienza a crecer como nación en el tiempo de los reyes, ¿verdad?, que viene David y después viene Salomón, hubo un acontecimiento importante en el cual ellos tuvieron el templo. Nosotros podemos recordar que para ellos el templo es algo bastante importante, de gran importancia para ellos, y que para ellos ese era el lugar precisamente el cual Dios había establecido y Dios había escogido para que se le adorara, para que se presentaran delante de él, en el cual se reunían todos los pueblos. Y esa era, ¿verdad?, el hábito, la costumbre que ellos tenían y que fueron desarrollando por un largo periodo. Pero podemos encontrar, hermanos, que Israel pasó una gran dificultad, que fue cuando precisamente Babilonia viene y sitia la ciudad, ¿verdad? Y ante ello, no solamente destruye el templo, sino que también se lleva cautivo al pueblo de Israel. De manera que este acontecimiento, ¿verdad?, presentó una dificultad bastante grande para ellos. Una de ellas era que en aquel lugar en el cual ellos se reunían para adorar, en el cual ellos se reunían, ¿verdad?, para estar con Dios, había ya sido destruido. Y añadido a ello, no solamente había sido destruido, sino que también ellos mismos habían sido sacados de la tierra en la cual el Señor los había hecho entrar. Entonces las condiciones en las cuales se enfrentaban, pues ya habían cambiado. La manera de vida en la cual se desarrollaban para relacionarse con Dios había cambiado por este acontecimiento, y ahora enfrentaba y ponía delante de ellos un gran desafío, el cual podía terminar en que el judaísmo, ¿verdad?, desapareciera, o que perseverara a través de esas dificultades, porque ellos afrontaron que tanto en la tierra en la que ellos vivían ya no estaban, y que aquel lugar en el cual rendían adoración a Dios ya no existía. Pero fíjense, hermanos, cómo ese acontecimiento, ¿verdad?, que
nosotros podemos ver ahí en el Antiguo Testamento, marcó la pauta de algo que aún hoy hasta nuestros días nosotros aún lo perseveramos, hermanos. Y es que cuando ellos se afrontaron hacia esta dificultad, la pregunta era, ¿cómo hacer que persevere la enseñanza que recibimos de Moisés? ¿Cómo hacer que se siga transmitiendo el mensaje que ellos habían recibido de Moisés? Y al saber que ya no existía en ese momento el templo, que ya no estaban en su tierra para adorar, una de las cosas en las cuales ellos, ¿verdad?, pensaron, y que es la sombra de lo que posteriormente llegarían a ser las sinagogas, fue el hacerlo en sus casas. Cuando ellos se afrontaron hacia esta situación, ellos lo que hicieron fue continuar en sus casas. Y sus casas se volvieron esos lugares en los cuales las tradiciones y en los cuales lo que habían recibido pasaron, ¿verdad?, hacia sus hijos. Y esto, hermanos, al paso del tiempo se convirtieron en lo que nosotros hoy conocemos o vemos en el Nuevo Testamento como las sinagogas, ¿verdad? Yo en algún momento lo he explicado, que cuando uno ve la palabra sinagoga, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, uno puede también entenderlo como casa, ¿verdad? Porque en el siglo en el cual, en el siglo primero, ya después de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros debemos de entender que en las casas era precisamente donde se realizaba tanto las actividades religiosas como las actividades de oficio. Es decir, que las personas no solamente la casa era el lugar en el que vivían, sino que dentro de sus propias casas se desarrollaban también sus oficios a los cuales se dedicaban, y también en algunas de ellas se realizaban las cuestiones religiosas. Es por eso que a lo largo de la historia nosotros podemos ver que estas casas, algunas eran inclusive de 2 pisos, ¿verdad? Porque en el piso de arriba era donde estaban las familias, en el de abajo donde se desarrollaban las actividades de oficio y las actividades también religiosas. Y por eso es que las sinagogas, ¿verdad?, eran casas, eran casas en las cuales se compartían pues precisamente las enseñanzas de Moisés y las tradiciones que tenía el pueblo. Entonces fíjense, hermanos, cómo un acontecimiento, ¿verdad?, una dificultad llevó a poder desarrollar esto que ahora nosotros, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo aprovechó aquello que se volvió una tradición, que fueron las sinagogas, para Él estar compartiendo el mensaje y la buena nueva. Y nosotros podemos ver a través de la Escritura que el Señor Jesucristo se movía en las casas y en el templo, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Es tan así que cuando el Señor Jesucristo asciende y deja mandamiento a sus discípulos, el libro de los Hechos nos dice que ellos comenzaron a dónde ir, al templo también. ¿Por qué? Porque en ese lugar en el cual era la puerta de la Hermosa, ¿verdad?, era el lugar en el cual el Señor Jesucristo en su ministerio también enseñaba. Pero también la Escritura nos dice que Él se movía en las sinagogas, que Él entraba a las sinagogas, y nosotros podemos entender que entonces esos lugares a los que entraba eran las casas. Y también la Escritura nos habla de que literalmente entraba en las casas, y en las casas era donde se movía, es no solamente la predicación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, sino también se manifestaban las señales, los milagros, los prodigios, ¿verdad?, que respaldaban este mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos había dado. Entonces, un acontecimiento que Israel vivió, ¿verdad?, un desafío que tuvo enfrente y que pudo haber terminado en ese momento, con su religión, fue el paso, ¿verdad?, para dar a esto que ellos ahora tienen como las sinagogas. ¿Por qué toco este contexto, verdad, hermanos? Porque hoy en día, como se los comentaba al inicio de esta enseñanza, nosotros, ¿verdad?, hoy en día, hermanos, estamos también pasando por dificultades. Y una de las más grandes, ¿verdad?, es esta pandemia del COVID-19, y que precisamente nos está presentando muchos retos por delante, hermanos, y que ahora nosotros, ¿verdad?, somos desafiados como iglesia a responder a ello. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder hacia esta situación? Y si a través, ¿verdad?, de Israel podemos ver que las casas
casas fueron una respuesta para cuando la libertad fue limitada. Hoy en día nosotros, hermano, la visión de los grupos familiares podemos entender que va a ser la respuesta para estos momentos en que la libertad es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque existen, ¿verdad?, ciertas normas en las cuales tiene que haber distanciamiento, en las cuales tiene que haber ciertas seguimientos de salubridad. Pero eso, hermano, enfrenta hoy para nosotros un gran reto en el cual nosotros, si respondemos, hermanos, a través del trabajo de las casas, vamos a poder superar el desafío y la iglesia va a seguir caminando, ¿verdad?, hacia el propósito el cual el Señor les ha dado. De manera que aún a pesar de las situaciones que hoy estamos viviendo, podemos entender, hermanos, que este trabajo en las casas es la respuesta, ¿verdad?, en medio de estas circunstancias, y que la manera en que vamos a poder vencer estos desafíos que se están presentando y los que se presentarán será a través del trabajo que estemos haciendo en las casas. Definitivamente, hermanos, si algo en nosotros tiene que cambiar, número uno, nosotros no debemos de pensar que la iglesia se ha cerrado o que la iglesia no está funcionando, porque lo que se ha cerrado, hermanos, son ahorita las instalaciones, los lugares en los cuales nos reuníamos en masa. Pero como iglesia seguimos trabajando, como iglesia seguimos avanzando, porque nosotros debemos de entender que ser iglesia no estamos hablando de una instalación, sino ser iglesia estamos hablando de las personas, nosotros los creyentes que la conformamos. De manera que las instalaciones pueden estar suspendidas, pero la iglesia sigue avanzando a través de cada uno de nosotros. Y esto, ¿verdad?, nos lleva aún a que si nos encontramos hacia ese reto hoy, ¿verdad?, la solución a esas dificultades es precisamente el trabajo que nosotros estamos haciendo en las casas. Otra cosa que nosotros también debemos de cambiar es pensar, ¿verdad?, que ya ahorita no, que los grupos familiares no deberían de estar trabajando. Definitivamente, hermanos, nosotros como iglesia debemos de seguir trabajando en los grupos familiares, y hay diversas maneras de hacerlo, hermanos. Hoy en día, ¿verdad?, en esta situación en que nos encontramos, disponemos de muchos medios para vencer el desafío que tenemos adelante. Definitivamente no podemos nosotros cerrar, ¿verdad?, los grupos familiares, sino debemos de perseverar en ellos, y hay maneras de hacerlo. Voy a contarte mi experiencia, ¿verdad, hermano?, a través de esta situación, porque tal vez tú, al igual que yo, te enfrentaste que cuando todo esto comenzó, pues definitivamente hubo muchas preguntas, hubo muchas dudas, pero hermano, yo puedo compartirte la manera en la cual el Señor a mí me guió para que esto perseverara y nosotros continuáramos, porque cuando todo esto se desató, definitivamente se vienen muchos acontecimientos, vienen muchas preguntas, vienen muchas dudas, puede venir temor, ¿verdad?, a la vida de los hermanos, y uno comienza a preguntarse cómo responder en medio de ello. Y cuando todo esto empezaba, hermanos, el grupo familiar en el que me encontraba cambió su modalidad, hermanos. Pasó de una modalidad presencial a una modalidad en línea. Esto fue, hermanos, porque definitivamente pues existían las preguntas, había muchas inquietudes, pero no podíamos nosotros cerrar el grupo familiar, sino encontrar la manera de continuar. Y yo, hermano, lo que hice fue pasar a esta manera precisamente que me permitía hoy la tecnología. Y yo lo que hice fue el generar una liga para que la reunión del grupo familiar continuara siendo el mismo día y en el mismo horario, pero que las familias pudieran acceder desde sus casas, y era prácticamente muy accesible para todos, porque todos tenían o un teléfono móvil, una computadora, y tenían el internet, de manera que de esa manera nosotros semana tras semana íbamos avanzando con el grupo, y era la manera en la cual la palabra de Dios iba llegando a los hermanos, pero no terminaba ahí, hermanos, sino que fuera de esas reuniones, ¿verdad?, yo también buscaba el estar con ellos de una manera personal, irlos a ver, ¿verdad?, y atenderlos. Y eso, hermanos, nos fue ayudando no solamente, hermanos, en cuestión de
que perseveráramos en alimentarnos de la palabra, sino que también, hermanos, yo pude ver cómo esto fue ayudando, ¿verdad?, al crecimiento, no solamente, hermanos, en cuestión de las personas, porque podría decir que personas se añadieron también a ello, sino también en el crecimiento de las familias internas, de manera que fue avanzando el tiempo, hermanos, y al día de hoy, ¿verdad?, este grupo familiar, pues ahora, ¿verdad?, estamos en 3 casas y ahora somos 3 líderes los que estamos ahí compartiendo, hermanos, y hemos visto la mano de Dios y ahora ya están funcionando de manera presencial. A lo que te quiero llevar, hermano, es que las situaciones que nosotros enfrentamos ahorita con esta pandemia no deben de llevarnos a ir atrás, sino deben de llevarnos a abrirnos el panorama y ver de qué manera nosotros podemos enfrentar el desafío. Y cuando nosotros escudriñamos las escrituras, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos ver que la palabra de Dios nos lleva a nosotros a tener la respuesta para estos desafíos. De manera, hermanos, que lo que vivimos, lo que estamos pasando, hermanos, y los desafíos que puedan presentarnos como iglesia, hermanos, perseverarán y podemos resolverlos a manera de que nosotros perseveremos, ¿verdad?, en el trabajo que estamos haciendo en las casas. De manera que hoy, hermanos, nosotros podemos ver que para trabajar con la visión de los grupos familiares están las diversas modalidades que hoy tenemos y nosotros debemos ir caminando con ellas. Porque esto, hermanos, a mí, yo te contaba mi experiencia, me ayudó y hoy yo veo el fruto de ello, ¿verdad? Y ahora continuamos ya de una manera presencial y lo estamos haciendo. Y el Señor, ¿verdad?, nos sigue guiando porque, como les decía al principio de esto, no podemos esperar a que las cosas regresen a su normalidad, no podemos esperar a que todo regrese a ser como antes, porque no será como antes. Estamos afrontando una situación que es a nivel global, estamos afrontando una situación que está teniendo repercusiones, pero que si nosotros a través de la Escritura y a través de la visión que el Señor Jesucristo nos ha dado y ha dado a esta iglesia, que son los grupos familiares, vamos a poder responder, ¿verdad?, a estas situaciones que estamos pasando. De manera, mis amados hermanos, ¿verdad?, que a todos aquellos que están trabajando en los grupos familiares, gloria a Dios, porque lo están haciendo y eso es lo importante, hermanos, perseverar en el mandato que el Señor nos dio, que es ir y hacer discípulos. Y nosotros debemos de estar perseverando en continuar con esta visión de los grupos familiares. En nuestro pensamiento no debería de estar el cerrar el grupo, sino al contrario, ver la manera, ¿verdad?, en que los grupos continúen trabajando y a manera en que nosotros, ¿verdad?, estemos continuando trabajando con los grupos familiares. Nosotros como iglesia vamos a ir avanzando y vamos a ir superando las dificultades y los retos que nos esperen, porque sabes, mi amado hermano, todo esto, ¿verdad?, que está pasando, a nosotros puede preocuparnos, a nosotros puede generar ciertas cosas, pero al Señor Jesucristo no, porque Él ya va delante de nosotros. Y esta obra nosotros sabemos que es de Él y que es por medio de su Espíritu Santo que nosotros la hacemos y que no la vamos a ganar, ¿verdad?, por medio de armas humanas, sino por medio del Espíritu Santo. De manera que aunque estos acontecimientos hoy estén pasando y nosotros nos estemos preguntando cómo resolverlos o qué vendrá después, nosotros debemos de confiar en que es el Señor Jesucristo el que ya va delante de nosotros y que Él nos va a ir diciendo cómo superar, ¿verdad?, estas circunstancias que hoy nosotros estamos viviendo. ¿Para qué? Para que la iglesia siga perseverando. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo también dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. De manera que, como en el versículo que leíamos, nosotros vamos caminando hacia el fin de los tiempos. Nosotros debemos de confiar en que nada de estos acontecimientos tumbarán a su iglesia, sino al contrario, nos llevarán más, ¿verdad?, hacia cumplir el propósito que el Señor Jesucristo nos ha dado
como iglesia, porque ahorita es esto, hermano, pero preguntémonos, ¿qué pasaría, verdad? Porque yo ahorita les contaba de cómo hice uso de la tecnología para continuar, verdad, y para seguir con los hermanos, seguir trabajando en el grupo, pero preguntémonos, ¿qué pasaría si el día de mañana ya no fuera la cuestión de las instalaciones, sino que aún la tecnología, sino que aún las redes sociales, los medios, fueran limitados, hermano? La pregunta deberíamos de hacernos, ¿cómo perseveraríamos, cómo continuaríamos en la visión que el Señor nos ha dado? Y definitivamente es a través de la Escritura que vamos a encontrar la respuesta. Y yo quiero compartirte esto que escuché un lema que me gustó mucho, que si llegáramos a enfrentarnos aún a esta situación, este lema decía: mi familia, una célula; mi familia, un grupo familiar. Y me gustaba mucho este lema y me hacía reflexionar también, porque es verdad, si aún llegáramos a ser limitados en la tecnología que tenemos, llegáramos a ser limitados en las instalaciones que hay, pero si nosotros entendemos que la visión de hacer discípulos, de transmitir el mensaje del Señor Jesucristo, de enseñar lo que el Señor Jesucristo ha enseñado, no termina, ¿verdad?, en un edificio, no termina en una reunión, sino que va más allá de ello. Nosotros podemos perseverar, y entonces, aunque eso pasara, hermanos, nosotros responderíamos y superaríamos eso. ¿Por qué? Porque entenderíamos que el grupo familiar no es algo que solamente debe de ser 1 o 2 días a la semana, sino que debe de ser algo que sea nuestra vida, nuestra manera de vivir. Y entonces, si yo aplicara ese lema a mi familia y dijera: mi familia un grupo familiar, mi familia una célula, entonces voy entendiendo, hermano, que ya no solamente es de prepararme para compartir la lección un día a la semana, ya no solamente es de prepararme para alabar un día a la semana al Señor, sino que todos los días en mi propia casa eso debería de existir. El escudriñar la palabra, el alabar a Dios, el orar por las necesidades, el ver la manifestación de Dios en ello. Entonces, hermanos, vamos caminando hacia el fin de los tiempos, pero sin importar las dificultades que se nos presenten, si estamos atentos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla, como iglesia superaremos esos retos, y el trabajo, la visión que Él ha dado nunca terminará. Porque es bien importante que nosotros, ¿verdad?, estemos firmes y convencidos de que la visión de los grupos familiares no es algo que hoy está de moda, no es algo que solamente ciertas iglesias hacen, sino que es la manera de ser iglesia, que no solamente lo vemos a través de las enseñanzas que compartimos por estos medios, sino que a través del escudriñar la Escritura, nosotros podemos ver cómo las casas fueron esa respuesta a las dificultades que vivieron. Yo te ponía un ejemplo, ¿verdad?, referente a Israel y a cuando comenzaron las sinagogas y cómo eso el Señor lo utilizó, y fueron las casas que posteriormente se reunían también los discípulos. Pero también a lo largo de la historia tú puedes ver cómo de las casas, hermanos, ellos pasaron por las dificultades de la persecución, y una fueron las casas que continuaron. Pero cuando los comenzaron a perseguir, y dice la Escritura que Saulo entraba a las casas, ¿verdad?, y que arrastraba a hombres y mujeres por igual, posteriormente, después de eso, fueron las catacumbas, donde se reunían. De manera, hermanos, que cada situación, ¿verdad?, que ha ido pasando la iglesia, cada dificultad ha servido para abrir brecha y para continuar hacia adelante. Así que, pues, amados hermanos, les animo y me animo, ¿verdad?, a que continuemos perseverando en la visión que Dios nos ha dado como iglesia, que son los grupos familiares.
perseveremos en la visión de los grupos familiares. Perseveremos en la visión de los grupos familiares. Y que seamos fortalecidos para vencer las dificultades que aún estén por venir. Pero que nosotros sigamos firmes en que esta visión y esta revelación no la recibimos de hombre alguno, sino que el Señor Jesucristo nos la ha enseñado a través de su palabra, y que es la manera en que perseveraremos y venceremos como iglesia. Amén, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque en medio de toda esta situación nosotros podamos responder a las dificultades que ahora estamos enfrentando, y que podamos ser fortalecidos en la visión, y que los hermanos puedan ser fortalecidos para seguir trabajando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias por la visión que tú nos has dado de los grupos familiares. Señor, hoy te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que está trabajando, Señor, en esta visión, líderes, anfitriones, supervisores, pastores de zona. Señor, gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos ha animado aún en medio de esta dificultad, aún en medio de esta pandemia, Señor, que vino a traer muchas situaciones, muchos desafíos. Tú nos has ayudado a responder a ellos para perseverar, Señor, en tu obra y continuar, Señor, haciendo lo que tú nos has encomendado, que es hacer discípulos en todas las naciones. Gracias por cada grupo familiar, gracias por cada anfitrión que ha abierto su casa, gracias por cada líder, Señor, que se esfuerza y que va, Señor, a compartir, o aún de aquellos, Señor, que están haciendo uso de las redes sociales, Señor, o de los medios de tecnología, Señor. Gracias, Padre, porque nos estamos esforzando, Señor, en que tu mensaje, tu palabra siga llegando a aquellos que no te conocen, y que tu palabra siga nutriendo a aquellos que ya te conocemos, Padre. Y te pido también, Señor, por aquellos, Señor, que han estado dudosos, por aquellos, Señor, que han cerrado sus grupos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les muestres, Padre, y que tú les hables a ellos, para que ellos puedan con seguridad caminar en la visión que tú nos has dado, y saber que a través de ella nosotros superaremos las dificultades en las cuales ahora nos encontramos, Señor. Y que lo que venga, Señor, sabemos que esta obra no es de nosotros, sino es tuya, y que tú vas delante de nosotros, y que tú has de ayudarnos a superar las diversas circunstancias, retos y dificultades que vengan, y que en tu nombre estaremos venciendo todas esas dificultades. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues esforcémonos en la obra de los grupos familiares. Que Dios les bendiga, y continuemos fortaleciéndonos en la visión de los grupos familiares. Bendiciones, hermanos.